Entonces voy a contar un poquito cómo arranqué a escribir. La verdad es que yo arranqué muy jovencito, es una cosa hoy, a lo mejor la lectura es menos habitual, en mi época la gente leía, ¿no? Y yo cuando era chaval era un lector feroz, es verdad que había mucho menos, había tele, tampoco había muy buenos programas, no había series, no había Netflix, y yo una de las imágenes que tengo de mí mismo cuando era chaval era mi madre, me daba un beso, cerraba la puerta y yo esperaba hasta que se alejaban sus pasos, ¿vale? Y cuando oía que se encendía el televisor, ya sacaba linterna, empezaba desde debajo de la sábana, o bien esperaba hasta que ya oía que estaba viendo una película, entonces salía al pasillo, me metía en el cuarto de baño y continuaba leyendo, ¿no? Entonces, esos libros, yo era muy maniático, es decir, no leía ni poesía, ni teatro, ni cuentos, o sea, todo era novela, ¿no? Sigo siendo muy malo, sigo siendo muy monotema. Me gusta una cosa y soy como muy obsesivo con ella, ¿no? Y entonces, bueno, llegó un buen día que me dije, joder, ya que te gusta tanto este asunto de leer novelas, ¿por qué no intentas escribir una novela? Y ahí me dediqué, digamos que una novela, para mí en mi cabeza tenía que tener 200 páginas, ¿vale? Entonces ya habréis escrito pequeñas redacciones, ¿no? Para la clase, 3 o 4 ya cuesta. Imaginaos 200, así de golpe y porrazo y de corrido, pues no llegas. Entonces empiezas como todo el mundo con cuentos, ¿vale? Cuentos cortos en un principio, 3-4 páginas, luego más largos, 10, luego 15. Entonces hay que decir que esos cuentos a mí no me parecían importantes en sí, ¿vale? Yo lo que me interesaba era llegar a esa novela que me parecía como una cumbre inaccesible, y esos cuentos eran como escalones que uno tenía que ir subiendo hasta llegar a la novela. Y que como soy muy perseverante, muy machacón, muy obsesivo y muy pesado cuando una cosa me gusta, pues digamos que a fuerza de empeño lo acabé consiguiendo. Y así como, bueno, pues en el verano del 92, yo soy muy mayor, para mucho, pero yo tengo medio siglo, ¿vale? Entonces, yo en verano del 92 tenía 20 años, ¿vale? Me cumplí 21, pues en octubre, y ya por fin conseguí aquello manuscrito de una historia que a mí me interesaba. Esta historia me gustaba, me parecía que estaba bien, que era monona y tal. Y mi problema entonces, bueno, yo me dediqué ya durante un año, más o menos, pues de vez en cuando lo cogía, lo iba corrigiendo, hasta que ya por fin estoy ya en los 23, ya lo tuve encima de la mesa. En la época todavía se escribía a máquina, no había ordenadores, arrancaba, ¿vale? Entonces yo primero escribía a máquina y luego lo pasé a ordenador, y ya por fin ya tuve ese manuscrito hecho, y insisto que yo estaba contento. A mí me gustaba, me parecía que había sacado algo que era digno, y el problema era que yo no sabía qué hacer para acceder a la publicación. Es decir, bueno, cómo llega uno a una editorial a que tu libro, una cosa que has escrito, que tienes unos ojos aquí, se convierta en un libro, ¿no? Entonces lo único que tenía era, en la facultad había una compañera, se llamaba Ana, y que era la hija de un escritor famoso, Nemes. Y nada, bueno, no tenía acceso, y bueno, pues se lo dije a Ana, mira, aquí tienes la novela que he escrito y tal, ¿te importaría pasarte a tu padre un poco, pues que le diga qué es lo que le parece, si me gusta, si tengo talento, si está bien, si está mal y tal? Y bueno, eso hizo y dije, vale. Entonces, bueno, se lo debió de dar y ya no me decía nada. Pasó el tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y yo le digo, bueno, Ana, ¿te acuerdas aquella novela que te entregué y tal? Y digo, sí. Se la llegaste a dar a su padre y dice, sí, joder, no te lo quería decir, pero sí. Y dice, bueno, ¿y qué le parece? Y dice, pues muy mal. ¿Cómo? Que no le gustó nada. Pero bueno, ¿y por qué? Dice que me dijo que no es literario. Dice, no es literario. Si no es literario, ¿qué es? Dice, no, es que es muy cinematográfico. Dice, bueno, pues aunque no sea literario y sea muy cinematográfico, si yo quiero que sea todo publicado, ¿qué tengo que hacer? Dice que no va a interesar a nadie. Dice, bueno, joder, pues aunque no sea literario, sea muy cinematográfico, no le interesa a nadie. Si yo quiero publicarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces ella habla con este hombre, y lo que le dijo fue que comprase una revista que existía entonces, que era Leer, ¿vale? Luego ya, porque Leer es otra cosa, bueno, era una de estas revistas literarias que prácticamente todas han desaparecido. Y entonces, esa revista tenía una sección dedicada a publicitar premios literarios, ¿vale? Y lo que me dijo este hombre fue que concursara.
Entonces esto es un poco como si tú pides trabajo a alguien y te dice que te presentes a unas oposiciones, ¿vale? O sea, que no me ayudó en nada. Es como dice, vete allí y tal. Y lo único que, bueno, que resultó que en septiembre de ese año, pues yo le hice caso, porque no tenía otro camino, digo, bueno, cogí, eché un vistazo y aparecía el premio Nadal. Entonces ahí como en España hay varios grandes premios literarios, el más importante es el Planeta, ¿vale? Y luego en aquella época el Nadal era muy importante, era un premio literario de descubrimiento además. O sea, el Planeta era más comercial, en aquella época el Nadal tenía una trayectoria de haber descubierto a muchos autores, o sea, gente que a lo mejor habéis estudiado, habéis oído hablar en clase, pues como Carmen Laforet, Álvaro Cunqueiro, Miguel Delibes. Esta gente salía del Planeta, que era un premio que descubría autores, a veces no autores noveles, pero a quienes todavía no se les había prestado la suficiente atención, y los proyectaban, los metían, era una fama instantánea, o sea, realmente. Y entonces, bueno, a mí, claro, en aquella época, me impactaba, me llamó la atención, y bueno, ¿por qué no? Y eché un vistazo a cuántas páginas tenía que tener una novela para concursar. En aquella época eran 200 páginas a doble espacio. A mí eso me gustó, ahora son 150, no sé. Pero vamos, me parecía que una novela tenía que tener por lo menos 200 páginas, tenía solución por las 200 páginas, y me dijo, bueno, había una cierta sintonía con esto, estábamos de acuerdo, y luego había una fecha en la que podías entregar el manuscrito. Entonces ahí resultó que esa fecha caducaba al día siguiente. Y entonces resultó que mi padre justo iba a Barcelona, había una dirección de la biblioteca. En aquella época el Destino era una editorial independiente, hoy forma parte del Grupo Planeta y dos grandes grupos comerciales en España, Planeta y Random House. Planeta tiene muchísimos sellos que a lo mejor los veis separados, Iparral, a lo mejor en la librería encontráis 15 o 20 editoriales y todas son Planeta, ¿vale? Entonces, hoy Destino es una mesa en un edificio de la Avenida Diagonal en Barcelona, donde están todos los editoriales del Grupo Planeta. En la época era diferente, Destino era una editorial independiente y tenía librerías, y en una de estas librerías daban su dirección para presentar los manuscritos, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi padre, como justo iba a Barcelona, pues por motivos de trabajo suyo, y cogía el puente aéreo, pues me acerqué y le dije, mira, papá, dice, ¿ves esto? Dice, sí, dice, ¿qué es esto? Dice, premio nada, dice, vale. Y digo, ¿ves esto otro? Me da mi manuscrito. Dice, bueno, pues quiero que lo lleves aquí. Y entonces él me mira así, estoy conectado, había oído escribir con la máquina y está por ahí, y dice, bueno, vale, bien. No sabía lo que hacía. Y de repente ahora sí, dice, José, digo, ¿qué? Dice, coño, que esto es el premio Nadal. Y digo, ¿y qué? Dice, pues coño, Carmen Laforet, Delibes, Cunqueiro, y yo digo, que no. Entonces, y yo ya dije, joder, ya estaba el otro diciéndome que no, y el que me empieza a decir que no, y digo, bueno, vale, a mí no, llévame el favor, llévalo por favor, que tal, que a mí me gusta, que quiero concursar, y para ti, para ti. Entonces digo, bueno, me cogió de hombros, me vio como muy farruco, y así siento que yo soy muy pesado, me focalizo en las cosas y las consigo. De alguna manera, cuando me enterro en algo, llego. Y bueno, pues entonces se fue para allá, y entonces no sabía lo que yo estaba escribiendo, ¿no? Y bueno, empezó a leer, y bueno, hay que decir que es esta novela, la más conocida, Historia del Cronen. Habréis visto ahí una película en la época, hoy ya se ha perdido, pero es verdad que para Jorge, gente de una cierta edad, tuvo un impacto importante, y es unas historias de noche, bares, drogas, este tipo de historias. Bueno, entonces mi padre esa cosa no conocía. Y empezó a leer. Entonces, porque cada vez según leía, se iba encontrando con alguna bestialidad, alguna barra basada, y suspiraba. Empezaba a resoplar, ¿vale? Entonces al lado tenía una señora que le veía resoplar y que empezaba como a fijarse que estaba leyendo. Según le daba mucha vergüenza, mucho apuro, y se iba alejando, ¿no? Y entonces, bueno, en esto él siguió resoplando, llegó al Prat, allá a Barcelona, y me dijo que tampoco le gustó nada y que lo primero, que estuvo a punto de tirar la novela en la primera botellera. Afortunadamente no lo hizo, fue a esta librería, Editorial Destino, presentó el manuscrito, y bueno, el premio Nadal es un premio que se falla, que todavía existe, y que se falla el 6 Nadal en catalán, es la actividad, o sea, pero bueno, realmente es y bueno, se falla el 6 de enero.
Y es un sitio, es una fiesta bastante importante, en el RIS y tal, es realmente una cosa, y es un evento muy, muy catalán, la burguesía catalana en torno del Nadal se junta y es muy tradicional suyo y tal. Bueno, y entonces, bueno, yo es verdad que me olvidé de aquello y según se acercó la fecha, pues empecé a pensar un poco y digo, bueno, sí, joder, pues ya hay cosas que enviar un premio y tal, como a mí nadie me llamó, pues digo, pues no me habrá pasado nada, ¿no? Y de hecho me fui tenía una chica con la que estaba saliendo, que, bueno, han pasado 30 años, hoy es mi mujer, en aquella época de mi novia. Entonces fui a verla al sur de Francia, ella es de Toulouse. Y estaba allí con ella, y cuando llegó el día 6 y hay una fiesta, yo no estuve en esa fiesta. Y al día siguiente mi padre se enteró por la televisión que había quedado finalista. En aquella época había uno que ganaba, ¿vale? Y el finalista es como el segundo, pero es un texto meritorio que se iba a publicar, ¿no? Entonces mi padre lo ve por la televisión, y entonces me llama y me dice, pues, y yo, ¿qué? Dice, que acabo de ver por la televisión que has quedado finalista del premio Nadal. Dice, pero a ti no te llama nadie, ¿no? Y digo, no, a mí no me llama nadie. Pues eres un error. Eres un error. A mí no, y realmente no fue un error. A continuación le llamó el editor, ¿vale? Le comunicó que efectivamente yo había quedado finalista de aquel premio, le pidió mi teléfono, se lo dio, me llamó el editor, me comunicó esto, me pidió permiso para dar el teléfono a la prensa y me empezó a llamar gente. Entonces podéis imaginar, claro, cuando uno no está preparado, yo no estaba preparado para nada. Entonces cada vez que sonaba el teléfono el primero era Jaster Mosch, un redactor de cultura de La Vanguardia, luego el siguiente era ABC, El País. Yo tenía que tomar pastillas de valeriana para tranquilizarme porque me ponía muy nervioso, estaba atacado, no sabía qué contar, decía tonterías. Luego volví a Madrid, pues fui a Barcelona, ahí ya me recibió el editor. Aquella novela salió en febrero de ese año y muy rápidamente una novela tuvo un éxito extraordinario, ¿vale? O sea, en unos meses se hizo una película, la película fue una más taquillera que aquel año y realmente tuvo una repercusión. Aquella novela se convirtió en una especie de novela generacional. Digamos que para que la literatura era otras cosas pues más difusas, más alejadas de lo que ellos estaban viviendo, pues de repente una literatura que recreaba la vida en los bares, el habla de la gente, cosas como muy callejeras y muy cotidianas, les impactó y gente que no había se empezó a leer. Fue un momento en el que la literatura estuvo de moda, ¿vale? Me parece como difícil, pero empezó a salir, digamos. Además colocó en el panorama literario una figura que era el joven escritor en aquella época. Cuesta y se nos cuesta, pero porque estamos aquí, fuimos jóvenes, ya sé que estas cosas son así. Y empezó, digamos que abrió las puertas a un fenómeno, y es que, bueno, las diferentes editoriales, cada uno quería publicar su editorial, su escritor joven, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay gente que no es, gente como Ray Loriga, Echevarría, que están como pegados, que digamos que se propuso una serie de escritores, quizás son los más famosos los que han aguantado más con sus más y sus menos, junto conmigo, pero hubo este fenómeno, hubo mucho ruido y como es lógico, cuando hay mucho ruido, pues hay una gente que aplaude y otra gente que critica, ¿no? Entonces, las críticas siempre son más interesantes. Y bueno, es verdad que entre críticas que se hicieron a este libro, pues hubo una gente que dijo, bueno, es que aquello como que se ha subido una ola de... Empezaba a aparecer este tipo de escritores en otros países, ¿no? En Italia estaban Los jóvenes caníbales, en Francia de repente hubo una película que se llamaba El odio, un poco callejera. En Escocia había una novela que se llamó Trainspotting, que también era muy famosa en esa época, y un poco, había como una ola y dice, no, joder, este tío ha sido muy listo, ha visto la obra y ha sabido solucionarla, ¿vale? Y se ha subido al carro. Entonces a mí me gusta, cuando me decían eso, me gustaba decir, digo, bueno, yo lo había redactado, la primera redacción de Cron en el año 92, es decir, mucho antes de que se pusieran de moda estos jóvenes caníbales o estas películas que os digo, ¿no? Y que yo de ninguna manera
podía haber pensado, yo no sabía ni cómo llegar a publicar, y mucho menos que aquella novela fuera a tener una trascendencia como la que tuvo, que se leyó mucho. De hecho, si lo llego a saber, hay gente que aparece con sus nombres y apellidos, hay los bares son perfectamente localizables y se cuentan muchas cosas con una ingenuidad absoluta que yo, vamos, lo llego a saber y habría tachado la mitad. Y a lo mejor seguramente me habría cargado la mitad del encanto de esa novela, porque esa ingenuidad era lo que yo creo que es uno de sus grandes talentos, ¿no? Y luego, más interesante, hubo en un contexto como muy, me cuesta también entenderlo, pero muy literario, de literatura blanca, mainstream, española, pues digamos que aquello molestó mucho. O sea, era una novela que arranca diciendo: me jode ir al cole los sábados por la tarde porque está hasta el culo de gente, no hay ni una puta mesa libre y hace un calor insoportable. Manolo, que está sudando en la barra, está currando la barra, suda como un cerdo. Entonces todo como muy argoto y muy negativo, o sea, un lenguaje muy osco, muy agresivo, y entonces hubo gente que empezó a decir que eso no es literatura. y hubo una reacción muy fuerte, muy virulenta. O sea, realmente yo creo que debo ser, en aquella época, yo creo que debo de los escritores más insultados. O sea, yo de tener una colección de reseñas, entre comillas, que en la época había muchas reseñas, la gente se preocupaba por lo que se hacía en literatura, y auténticos insultos. O sea, realmente una cosa muy virulenta. Entonces a mí me sorprendía mucho. Era a finales del siglo XX, no era, había habido mucha tradición, ritmo, o sea, había habido mucha gente que escribe en este, pero en España como que aquella manera de escribir muy dura, muy osca, muy directa, no chocaba. Lo más cercano de alguna manera es lo que ha provocado el trap y el reggae. No, ahora mismo en plan, esto no es música, esto es una mierda y tal. Luego, así después hay joyitas, los hay buenos, un tío que se llama Yuri me gusta, y tal, otros, hay de todo, ¿vale? Bien. Pues en aquella época la literatura era un poco igual. Esto no es literatura, eso había. Y a mí me dio por intentar entender qué es lo que había pasado, ¿no? Y al final lo entendí, o sea, curiosamente, esto era los años 90, hoy suena muy viejuno, pero aquella época era el presente, y hay un escritor, un novelista norteamericano que se llama Tom Wolfe. Este Tom Wolfe escribió una novela de título impronunciable que se llama, en inglés es no sé, es una novela que recrea un viaje en autobús en Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste, o al revés, de la costa oeste a la costa este, poco importa, ¿vale? Y en ese viaje iban pues escritores, artistas, un tío que se llama James Dean, que era, bueno, que había protagonizado una novela mítica en aquella época, en los años 60, los Beatles, Kerouac, gente muy y estaban en el autobús, tenían un bidón de LSD y se dedicaban literalmente a fumar, ¿vale? Era la época, estamos hablando de los años 60, era el momento contracultural, arrancaba el rock and roll, los Beatles, los Rolling, Janis Joplin, había todo esto, y había la gente estaba aquí, ¿vale? Y este periodista reflexionaba sobre aquello, decía, coño, qué raro que no hubiese más gente que escribía novelas, porque le parecía como algo muy atractivo y tal. Y yo viendo aquello, para mí, me parece absolutamente evidente, y dice, pues la gente lo está pasando mucho mejor pues con las drogas y la música, que son universos que dan mucho más. Y luego, haciendo un salto analógico, dice, joder, pues esto es algo muy parecido a lo que estaba pasando en España con los 80, que después de la muerte de Franco, lo que se llama la movida, pues es un momento donde la gente empezó a ocupar las calles, a salir, a desparramar, salen gente, pues eso, los cineastas como Almodóvar, grupos como Siniestro Total, se suena, ¿no? En la época ya tampoco son muy... Joder, Siniestro Total. Qué horror, por favor. Bueno, hay mucha gente de la que vamos a resumir, gente que luego han sido muy importantes, ¿vale? Y es gente, y mi idea fue, digo, coño, es que ha pasado algo parecido, es decir, gente que en otro momento se había visto obligada a desarrollar su talento literario con la literatura y a escribir, o sea, por ejemplo, Pedro Almodóvar, que es un cineasta, quizás si no llega a ser el cine, tendría que haber escrito, pues otro, hay uno que se llama Userón, que era el cantante de Radio Futura, un grupo muy conocido entonces, ¿vale? Digo, joder, pues en otra época, y este era estudiante de filosofía, ¿vale? Había escrito, pero en este momento, pues retira, pues empezó a ponerse muy de moda el cine, la música, la noche y tal, y digo, joder, esto es mucho más molón, esto es mucho más divertido.
Entonces se van. Y de alguna manera la literatura se queda como un gueto un poquito reseco fuera del aire de los tiempos, y cuando aparece Historias del Cronen, pues provoca una reacción virulenta. No se esperaban algo así, ¿vale? Y de alguna manera Cronen rompe eso y empieza a ver, y se empieza a poner de moda, que cuesta decirlo, pero es verdad que en aquella época lo que estábamos, las figuras literarias, los emergentes, teníamos un aura casi, o sea, yo era tan famoso como J, bueno, ¿los planetas os suena? Un poquito, tampoco. Era la banda, joder, de Tangana, eso sí, ¿no? Por ahí llegamos, ¿no? Y un bin, llegamos. Ahí estoy un poquito más cerca. Vale, bueno. Bien, ese tipo, pues los escritores jóvenes que nos llevaban, pues teníamos una obra que casi éramos tan molones como ellos, ¿vale? Y luego ya eso pasó, hoy en día bien. Bueno, pues eso fue lo que de alguna manera lo que marcó esta novela y un poco el ambientillo literario que hubo en esos años 90, donde realmente, parece mentira, la literatura estuvo de moda y era molona y los chavales compraban novelas y les apetecía por motu propio, sin que te lo mandasen. Vale. Arranco. La gente me decía, yo recuerdo, dice, no, este va a ser por de un día, va a escribir una novela, esperaban que me muriera, algo así, visto que contaba, pero bueno, ni me he muerto ni he escrito 30, ¿vale? O incluso 40, yo no sé, con 4 manos he escrito mucho, demasiado casi. Y hay un momento en el que, como dice Ana, de repente me empiezo a cambiar, empiezo a meterme en la novela histórica, ¿vale? Y la gente al principio también lo flipa, dice, ¿cómo tú que cuentas historias? Desde joven, de repente te metes en la novela histórica, ¿no? Entonces yo arranqué con una novela sobre Alejandro Magno y al principio le decía en plan brutal, dice, bueno, es que es lo mismo, Alejandro, dice, en la época los chavales del Cronen, dice, bueno, pues es gente que salen, que van a los bares, beben, se drogan y si quieren pasar un rato, subir un poquito de adrenalina, cogen un coche y van en dirección contraria, en la M30, bien. Dice, pues en la época de Alejandro lo mismo, coge una espada, se sube a un caballo y van a conquistar el imperio romano, que son los persas. ¿Vale? Era la vocación, y beben vino en vez de whisky. Bueno, no era del todo así, jugaba un poquito a eso. Realmente lo que sí pasaba es que yo pasé por la universidad de Historia, como yo digo, todos los que no tenían nada que hacer iban a la Universidad de Historia, con lo cual éramos muy molones, era un sitio súper guay. Estaban al lado los de Derecho, que eran unos putos coñazos, y nosotros éramos mucho más divertidos. Y dicho esto, siempre digo que pasé como un turista, que no me enteré mucho de lo que ocurría. Pero bueno, dicho esto, pese a todo, sí que te moldea la cabeza, ¿vale? Entonces a mí me dejó sí, un filtro historizante. Incluso mis novelas eran un poco como historia contemporánea, había un foco historizante, y luego cuando fui, lo que he hecho es sencillamente la misma técnica, la misma manera de recrear, solo que la pasé al pasado. Entonces arranqué con Alejandro Magno y aquello no me acabó de convencer. ¿Por qué? Porque era griego. Entonces hablaban griego, las fuentes eran, es decir, yo no tenía que buscar, dice, ¿qué comen los griegos? ¿Cómo funcionan? Todo era un poco complicado y me lo tuve que inventar y no me gustó. Entonces dije, la próxima novela histórica que haré España, Península Ibérica, un sitio que conozca, ¿no? Y lo cierto es que en los últimos 10 años he hecho mucha novela histórica, ¿vale? Entonces la gente dice, ¿por qué? Y yo explico un poquito. Es verdad que hemos vivido unos tiempos de turbulencias identitarias salvajes, donde todos nos hemos tenido que preguntar, dicen, somos gallegos, somos españoles, somos catalanes, somos asturianos, ¿qué somos? Soy castellano, no lo soy. Bueno, ¿y qué es lo que es ser español? Pues la verdad es que yo tampoco tenía mucha idea. Entonces, bueno, pues empiezo a leer y se me ocurrió, quise visitar un poco los hitos de la historia de España, bueno, pues para entenderlos. Entonces fue un libro, una serie que se llama Episodios Republicanos, y ahí recreé lo que era el año 36, la guerra civil día a día, ¿vale? Para entender lo que pasó. Luego hice otro, que se llama Historia Conquistador de lo Imposible, llega 1492 y la mitad del siglo XVI, un poco lo que fue la conquista de América, no tiene otro nombre, ¿qué sucedió ahí? Es una cosa muy extraña, muy sorprendente, casi surrealista. Yo cuando lo pienso lo alucino. Y tenéis conquistadores por una parte, sí, pero luego hay gente en tal cabeza de vaca que recorrió Estados Unidos a pie, de la costa este a la costa oeste, como nosotros en autobús, igual, solo que 5 siglos antes, y al principio era esclavo, luego empezó a curar a la gente, y los indios lo iban siguiendo, y tiene un peligro extraordinario. Es un tipo, bueno, hay figuras así, hay muchas cosas interesantes en ese periodo. Luego, mi última novela histórica fue en Hispano y en Numancia. Numancia, ya sabéis, los romanos, y
esta ciudad que resiste, que era la aldea de Asterix. Asterix, el cómic, lo veis, bueno, pues la aldea de Asterix es Numancia, ¿vale? No existió, pero existió. Y luego de repente en el último pues saca una novela sobre Pelayo. Nos suena Pelayo como personaje eso. Entonces, ¿qué me interesaba? Me interesaba no Pelayo, sino lo que era la invasión de los musulmanes. Entonces es muy curioso, claro, yo venía de época romana, dice, los romanos tardaron 200 años en conquistar toda la península a pico y pala. Pues iba, les costó Dios y ayuda, fue una cosa, y yo me extrañaba cuando iba a 712, y ¿cómo puede ser que llegan los musulmanes aquí y en meses hacen paso militar? Y en un año prácticamente la península entera está bajo su control. Y decía, ¿qué ha pasado aquí, no? Y tiene una explicación muy sencilla, ¿eh? No está, o sea, cuando los españoles van a América, allí donde hay una autoridad más o menos centralizada, que eran en el imperio de los aztecas en el norte, el imperio de los incas en el sur, en torno a Perú, decapitas, te pones y es muy fácil, controlar muy rápidamente un territorio muy vasto. ¿Vale? Allí donde no ocurre esto, la autoridad, pues lo que pasa en Chile, ahí tuvieron que conquistar prácticamente pueblo a pueblo y fue complicadísimo. ¿Vale? Bueno, pues aquí pasó igual, es decir, los romanos tuvieron que hacerlo pueblo a pueblo, les costó muchísimo, pero bueno, ya cuando lo habían medio conseguido, bien los visigodos, ya había calzadas, que comunicaban, había una serie de centros de poder, como más, pues ya, estos iban a caballo y por la calzada y llegaban los días a Toledo, donde fuera, y a Tui, por eso es curioso, porque, claro, bueno, ahora llego a Tui, ahora llego a Galicia en aquella época, para que sepáis un poquito. Bueno, y entonces yo empecé a fijar dentro de eso cuál es el personaje que me interesa que lo cuente. Y me fijé en Pelayo. Entonces la idea que tenemos de Pelayo era una especie de héroe ahí en las montañas, una especie de Robin Hood emboscado, una especie de rebelde. Y empecé a ver las crónicas alfonsinas. Bueno, están muy contestadas, ¿eh? Eso no voy a... Se sabe muy poquito de este señor, en realidad hay una serie de hitos, cosas que se dicen en estas crónicas y casi todos los hechos están contestados. Pero bueno, como es lo único que tenemos, yo empecé a mirar, ¿no? Entonces ahí se decía, por ejemplo, muy interesante, de repente salía un personaje, coño, que tenía lazos con la familia real, y entonces la primera cosa que se dice en la crónica almeriense, que quizás es de las más fiables, es que a su padre lo mató el rey Vitiza, que es el último rey visigodo, en Tui, ¿vale? Entonces Tui era... El gallego era la capital de lo que se llama, o sea, el reino visigodo tenía siete provincias, ¿vale? De las más gordas y las más importantes era el ducado de Galicia, ¿okay? La capital era Tui, y era el equivalente, cubría Asturias y Cantabria, o sea, llegaba hasta muy prácticamente toda la provincia Cantabria, ¿vale? Y era el equivalente del Principado de Asturias hoy, ¿vale? Es decir, el que iba a ser rey, llegaba a Tui y gobernaba esta región un poco pues, para hacer tablas, para coger experiencia antes de gobernar todo el reino. ¿Vale? Entonces, ahí ya esa imagen de que a su padre, ya te imaginas, digo, bueno, si el padre lo asesinan ahí, debía de estar en la corte, debía de estar en ese entorno, te empiezas a imaginar, evidentemente, asesinar a tu padre, que es lo primero que hace, pues te vas zumbando con las familias, que sabemos que tenía tierras en las montañas, y lo siguiente que aparece tras estas crónicas es que había sido espartario del rey Rodrigo, ¿vale? Espartario en aquella época eran los más jovencitos, eran como pajes reales, más o menos, y los mayores tenían una especie de guardia de corps del monarca. Entonces, coño, hostia, encima, y vuelve a la corte cuando su tío, que es el sobrino, accede al trono. Joder, entonces ya empieza a tener con más detalles sobre el personaje. Entonces ya iba creciendo en mi cabeza, y luego lo más cojonudo para mí, y estuvo en la batalla de Guadalete, digo, ya está, la batalla de Guadalete, sabéis que cuando entran los musulmanes es una batalla que es muy curiosa, porque claro, llegan los musulmanes, pasan entre otras cosas, porque hay una guerra civil, ¿vale? Entre los partidarios de Rodrigo y los partidarios de Vitiza, ahí no lío, pero estaban a la greca. Y bueno, así mientras que está la Gresca, estaba Rodrigo, pues siguiendo los vitizanos en Pamplona, cruzan, se meten en unas montañas, se emboscan, pues ahí ocupan Gibraltar, se preparan y llega Rodrigo, que iba con entre 20 y 40.000, o sea, los que cruzaron los musulmanes venían a ser 10.000, y Rodrigo venía entre 20 y 40.000, entre el doble y el cuádruple de gente, ¿no? Y ahí hay una batalla, nos esperaban, y dice, bueno,
los arrasamos y acabamos con esta historia y llevo a mis batallitas. Y entonces lo que sucede es que en los flancos tenían caballería y estaba liderada por dos vitizanos, dos partidarios de la familia a la que Rodrigo había depuesto. Que en mitad de la batalla se pasan al enemigo y cargan contra el ejército visigodo, que teóricamente era muy superior. Ya sabéis, se dice que el fútbol es un estado de ánimo, la batalla mucho más. Eso hace que los unos se vienen arriba, se galvanizan, los otros se hunden, entre medias pues vienen o matan a Rodrigo porque hay controversia donde pudo morir. El resultado es que ganan y se abren las puertas. Los musulmanes venían de conquistar todo el norte de África, eran magrebíes, se llamaban moros, pero los jefes eran los árabes, ¿vale? Era el califato, además, primero, la bandera blanca de los Omeya, que tenía una bandera blanca, no de bandera blanca, sino que la bandera de los Omeya era blanca, ¿vale? Y ya tiran para adelante y bueno, se hace con toda la provincia. Entonces, claro, saber que Pelayo estuvo ahí, estuvo el primero, y luego estuvo en la famosa batalla de Covadonga, en los picos de Europa, que de alguna manera arranca lo que se va a llamar la Reconquista, ¿no? Entonces, es como alguien que estuvo en todos lados, estuvo en el principio, la batalla más importante donde cae la península, y estuvo en la batalla que arranca otro proceso, ¿no? Si estuvo en Guadalete es muy posible que se retrocediese. Ahí se sabe que en el cerco de Asenio Mérida estuvo la reina consorte de la mujer de Rodrigo, por lo cual a mí se me hacía verosímil que pudiera estar ahí. Hay una calzada que va hasta Viseu en Portugal, y ese Viseu, y hay en unas crónicas se dice que en Viseu aparece una lápida que decía: aquí yace Rodrigo, rey de los godos, ¿vale? Y entonces eso hace que, como hay controversia donde murió Rodrigo, a mí se me hacía verosímil, me interesaba para mi novia que pudiera morir ahí. Va a los picos de Europa, ahí se dedica a criar asturcones, nuestro Pelayo, y luego en un momento hay un problema de tributos, los quieren poner tributos, los asturcones y la gente de las montañas no había pagado ni a los visigodos ni a los romanos. Va a la Córdoba recién islamizada, que eso hay que imaginársela. Cuando llegaban los musulmanes, digamos que las iglesias las partían en dos. La mitad se dedicaban a los cristianos y la otra mitad lo ocupaban musulmanes para sus ritos, ¿no? Y yo cuento un poco eso, y como no le hacen caso, él vuelve y en las montañas lo coronan un poco rey, como hacían los godos, como Asterix, subiendo el escudo en alto. Y hay la batallita esta de Covadonga, que fueron 200 o 200.000, equivale a lo mismo, de alguna manera arranca algo. Hay un antes y un después y arranca lo que se llama la Reconquista, esta española, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es otro de los episodios que a mí me interesaba. Yo quería entender qué es lo que había pasado, y este héroe, Pelayo, pues me permitía, ¿no? Y es una novela, bueno, que acabo de sacar. Es una novela, digo, que está gustando mucho a unos, está funcionando muy bien. Hay otros que me dicen eso, no tienes ni puta idea, dice, no cuentas la verdad. Hay negacionistas. Bueno, es un tema muy turbulento. Entonces, hay una cosa, digamos que unas cuestiones más candentes es si Pelayo era godo o hispano-romano. Es decir, ¿qué importa? Bueno, pues importa que supuestamente las crónicas que tenemos salen de un tal Alfonso II, y en esa corte, para legitimar el poder del rey, ¿vale? Se entiende que les interesaba que fuera un godo, y todo este tema que os he contado de los vínculos con la familia real y todo aquí pudiera no ser para nada así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no soy historiador, soy novelista. Entonces yo, si me quitas eso, me quitas la novela, joder. ¿Qué voy a hacer? Un tío metido en algo que no tiene vínculos con nadie, que era un espatario. A mí me interesaba esa visión oficial, y como digo, yo entiendo, Pelayo lo comparo mucho con el rey Arturo, y me parece que lo bonito de Arturo da igual que en el siglo VI quién fue el de verdad, lo bonito es la leyenda y todo lo que se ha construido detrás. Ha habido mucha gente, habéis visto Excalibur, os suena los cayó la tabla cuadrada, el Santo Grial. La tabla cuadrada es porque servía la tabla redonda, porque de verdad era la tabla redonda, y hay una película cómica. Bueno, hay un universo en torno a Arturo, Merlín, y a mí me parece que Pelayo tiene esa componente de personaje mítico, y que lo bonito es darle lustre y que haya más gente y otros que puedan trabajar el mito, y bueno, creo que es una leyenda que me interesa a mí, siempre me ha interesado. A lo mejor está secuestrada por cierta gente, y creo que es un personaje que es de... Bueno, esa es mi última novela. Y nada, chicos, si os puedo seguir aquí dando la charla, pero bueno, igual es más agradable que comentéis cosas o que me preguntéis. Ya os digo, tengo las dos vertientes, un poco la vertiente más contemporánea, canalla. Hace poco he escrito una novela que se llama Una vida bar en bar, pues, personaje un poco
en esa línea. Y luego tengo las históricas, que son la línea del Pelayo, y bueno, pues voy funcionando y voy escribiendo y bueno, mañana estoy en congreso, me paro bastante, con libros me paro bastante, hay muchas cosas, necesito mucho más, demasiado. Y bueno, es un mundo muy complicado. Si hay alguno que queréis escribir, os digo, no lo hagáis, no vale para nada, es imposible. O sea, es un mundo, es un mercado menguante, cada vez lee menos la gente. Es normal, estás en las redes sociales, tienes que contestar 200 WhatsApps, tienes que meterte en Instagram, pero que tranquilo, contestar para ti, para tal. Si os gustan las series, antes se veía las series el fin de semana, ahora ves todos los días 2 episodios, el que te dice que lee 20 minutos antes de acostarse. Y por ese espacio de atención están luchando muchísimos escritores y tal. Yo lo que he tenido mucha suerte con el cine, me han lanzado 4, que hayan llegado 3 y hay un documental, y bueno, estoy ahora en proyectos de serie, o sea, tengo mucho trabajo audiovisual paralelo. Una parte curro mucho, curro como un negro, que da mal la expresión, pero curro como como si me viese, como si tuviera las galeras. Y a mí me encanta escribir y trabajo a destajo y publico un montón de libros. Y yo soy un fan, soy un loco furioso, pero soy un loco. Yo sí que no, mi caso no vale para nada. Si alguien me ve y dice no me emite, no, lo mío es muy extraordinario, es imposible, es un mundo imposible. Si queréis mínimamente lucrativo hoy, pues está mucho más en las series, guionistas sí, hay mucha demanda, es difícil también, es muy difícil, pero para contar historias es el formato. Muchos colegas que tengo los que pueden, también hay que tener talento para el guión, se pasan a las series, esas cosas. Y bueno, yo tengo un pie metido en cada mundo. Lo que más me gusta, a mí lo que más me pone son las novelas, porque yo he trabajado muchas series, cosas, algunas me han llegado a los proyectos, bueno, y son como eso, te digo, una bola de nieve, hay 40 tíos, 200 tíos empujando, y aquello acaba funcionando, nunca se sabe bien cómo llega a la dirección adecuada, pero bueno, llega, y no es ni de su padre ni de su madre. Realmente, o sea, para mí, el sentimiento que puedes tener de comunión con un autor cuando lees una novela, una obra literaria, es infinitamente, o sea, no tiene parangón, no tiene. Pero bueno, son buenas historias, hay series cojonudas, ahí va a haber mucha demanda en estos años de contenidos, ¿vale? Y de películas, son películas de plataforma, y cada vez más hay un fenómeno que muchas multinacionales están viendo que la publicidad no les da, ¿vale? Y están pasando a producir contenidos, una cosa muy rara. O sea, la gente como Prada va a producir una película de Polanski. Hay una cadena de hoteles que produce, es como el Rey, que si tú prefieres que hagas una serie sobre un hotel aunque no tenga nada que ver, o sea, nada que decir que es una ficción, entienden que ahí dentro y que eso, o sea, que la atención de los espectadores está en los contenidos, está en las ficciones y no está en la publicidad. Entonces esa gente va a generar mucha demanda y, por ejemplo, sí hay. Yo creo que hay futuro para guionistas, por ejemplo, si a los que les guste imaginar, ¿no?